¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que te han dicho sobre la vida es cierto? La sociedad tiene una historia muy bien contada. Los jóvenes tienen la energía y el futuro por delante. Después de los 30, todo va cuesta abajo, y a los 40, ya estás pasado. Pero, ¿y si todo eso fuera una gran mentira? A lo largo de nuestra vida, nos venden esa narrativa sin preguntarnos si realmente es la que queremos vivir. Si eres de los que ha comenzado a sentirse incómodo con esa visión del mundo, es hora de cuestionarlo. Hoy quiero contarte algo que muy pocos se atreven a decirte. Los 40 no son el fin de tu historia, son el comienzo. Un comienzo lleno de nuevas posibilidades, de redescubrirte, de ser realmente tú mismo. Así que, si alguna vez pensaste que los mejores años de tu vida ya pasaron, quédate, porque lo que te voy a contar podría cambiar tu manera de ver todo lo que has vivido hasta ahora. La verdadera vida comienza cuando te atreves a derribar las mentiras que te han vendido. Hay un momento en la vida, cuando te acercas a los 40, que sientes algo extraño, un vacío. No es tristeza, no es un bajón emocional, es una sensación de desconcierto, como si hubieras estado corriendo una carrera y de repente, el camino se desvanece. ¿Por qué? Porque durante años, tal vez décadas, has estado corriendo hacia metas que no eran realmente tuyas. Has trabajado duro, has luchado, pero algo dentro de ti te dice que esa no es la vida que querías. Los logros, el dinero, la fama, o lo que sea que hayas perseguido, ya no te llenan. A los 40, te enfrentas a la realidad de que esos logros no te definen, porque en el fondo sabes que aún te falta algo más, el autoconocimiento. Este es el momento en el que decides si sigues por el mismo camino, intentando encontrar sentido en lo que otros te han impuesto, o si das un giro radical y te preguntas, ¿quién soy realmente? Aquí comienza el despertar, el momento de romper con las expectativas externas y empezar a vivir para ti mismo, a descubrir lo que realmente te hace feliz, sin filtros, sin máscaras. Cuando llegas a los 40, algo dentro de ti cambia. Ya no quieres seguir la corriente, ya no quieres complacer a los demás. Empiezas a sentir que todo lo que has hecho hasta ahora no ha sido completamente tuyo. Durante años, te has ajustado a las expectativas de la sociedad, de tu familia, de tus amigos, incluso de tu pareja. Pero a medida que avanzas, esa necesidad de aprobación empieza a desvanecerse. Aquí es donde entra el concepto de individuación, una idea que Carl Jung explicó magistralmente. El proceso de individuación es el camino hacia el autoconocimiento y la verdadera libertad. Es cuando dejas atrás las etiquetas que te han asignado y empiezas a ser tú mismo, sin miedo a lo que otros piensen. Y esto no es un camino fácil, porque significa enfrentarte a lo que realmente eres. Vas a ver que muchas de las cosas en las que creías, las cosas que pensabas que eran tuyas, en realidad no lo eran. Pero esa es la belleza del proceso. Es un camino de descubrimiento, una forma de reconectar contigo mismo y finalmente deshacerte de todo lo que no te pertenece. La libertad comienza cuando decides que ya no vas a vivir para otros, sino para ti. Antes de seguir, quiero pedirte un favor rápido. Si estás disfrutando este contenido, por favor dale un like al video. Eso realmente me ayuda a saber que te está gustando y me motiva a seguir creando más para ti. Además, si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo. Es completamente gratis y, al hacerlo, no solo serás parte de esta comunidad, sino que también estarás ayudando a que más personas vean este mensaje. Así, más personas pueden beneficiarse de todo lo que comparto aquí. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y pueda llegar a más personas que lo necesiten. Te agradezco muchísimo por ser parte de esto. Llegado a este punto, te enfrentas a una disyuntiva crucial. Seguir como hasta ahora, seguir encajando en el molde que otros han diseñado para ti, o atreverte a romper con todo y empezar de nuevo. Aquí es cuando la vida te lanza un reto. Quedarte en la zona cómoda, en el camino conocido, o dar un salto al vacío y reinventarte. Y aunque la opción de seguir lo que ya sabes puede parecer más segura, la verdad es que es una prisión. El miedo al cambio, a la incertidumbre, puede ser tan grande que, a veces, preferimos quedarnos donde estamos, aunque no seamos felices. Pero, ¿y si esa es la mayor mentira que te han contado? Lo que pasa cuando decides dar el salto es que, aunque el miedo te acompañe, empiezas a liberarte. El proceso de transformación no es inmediato ni fácil, pero es el único camino hacia una vida auténtica. Cuando decides dejar atrás lo que no eres, empiezas a vivir de manera genuina. Y es en ese proceso donde verdaderamente te encuentras a ti mismo. Es un camino desafiante, sí, pero también es el más enriquecedor que puedas recorrer. Enfrentar tu miedo es, en realidad, la clave para vivir una vida más plena. La transición de vivir para otros a vivir para ti mismo no es un proceso instantáneo. Al principio,
Puede sentirse como una ruptura dolorosa, como si estuvieras dejando atrás una parte importante de ti. Pero la realidad es que, lo que creías que te definía, en realidad solo te estaba limitando. Cuando logras soltar las expectativas ajenas y las creencias limitantes, algo increíble sucede. Empiezas a reconstruir tu identidad desde cero, pero ahora con una base sólida, auténtica, que realmente refleja quién eres. Y es un proceso liberador. Piensa en eso. Cuando ya no tienes que cumplir con las expectativas de los demás, puedes empezar a hacer las cosas que realmente te apasionan. Puede ser que descubras un talento oculto, que te atrevas a emprender o que simplemente te sientas más conectado contigo mismo. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de buscar la validación externa y comienzas a validar tu propia existencia. Esa es la verdadera libertad, y es la que solo se alcanza cuando te atreves a reconstruirte. El miedo desaparece cuando dejas de ser prisionero de lo que otros esperan de ti. Aquí es donde el viaje realmente comienza. Cuando has soltado todo lo que te limitaba, cuando has dejado de vivir bajo las sombras de las expectativas de los demás, llega el renacimiento. El verdadero desafío no es solo liberarte de esas cadenas, sino también empezar a vivir sin miedo a lo incierto. El camino hacia la autenticidad no es fácil, pero es increíblemente gratificante. Y aunque la sociedad siga esperando que encajes en un molde preestablecido, tú tienes el poder de decidir qué hacer con tu vida. La pregunta es, ¿te atreves a ser tú mismo en un mundo que constantemente te dice quién deberías ser? Lo más fascinante de este viaje es que, una vez que decides que lo más importante es tu propio bienestar y autenticidad, todo comienza a alinearse. Te vuelves más fuerte, más seguro, y la vida te ofrece nuevas oportunidades que nunca imaginaste. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado o perdido, te invito a que mires este desafío como una oportunidad para renacer. Porque la vida no tiene que ser un ciclo sin fin de expectativas ajenas, puede ser un viaje personal, único y completamente tuyo. Ahora te dejo con esta reflexión final. ¿Estás viviendo una vida que realmente sientes tuya, o solo estás siguiendo el guión que otros escribieron para ti? Los 40 no son una sentencia, son una puerta abierta a nuevas posibilidades. Te invito a que empieces a escribir tu propia historia, sin miedos, sin limitaciones y sobre todo, sin las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta como para seguir viviendo por otros. Si no tomas las riendas de tu destino, otros lo harán por ti. Así que, ¿te atreves a dar el paso y empezar a vivir auténticamente? La revolución empieza cuando tú decides ser quien realmente eres, y te prometo que es el viaje más emocionante que jamás podrás emprender. ¿Estás listo para comenzar? Es tu momento.